Muy buenos días, queridos estudiantes. Continuando en nuestras clases virtuales, seguimos en nuestra unidad número 1 sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. La clase anterior tuvimos una clase más bien reflexiva sobre el concepto de migración y en la clase del día de hoy vamos a pasar a una parte ya más de el área de la literatura. Vamos a ver narrativa y conocer las las características del boom latinoamericano y vamos a reconocer estas características en ejemplos literarios. Partimos. En primer lugar, vamos a hablar del boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? Es un movimiento literario cuyos antecedentes históricos se remontan a la década del 60 y 80 del siglo XX. En este movimiento literario, las obras fueron ampliamente difundidas y reconocidas a nivel mundial. ¿Qué pasaba en esa época, en los años 60 y 80? Si nos remontamos a las clases anteriores, nosotros tuvimos que hacer una línea de tiempo para precisamente situarnos dentro de este contexto histórico. Este contexto histórico, según lo recordaron ustedes de su línea de tiempo, se enmarca dentro del contexto de Guerra Fría, en la década del 60, y bueno, la Guerra Fría comienza ya después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, luego de esto, en el contexto de Guerra Fría en la década del 60, Latinoamérica vivía profundas transformaciones sociales. Vivía contextos de crisis reflejados en dictaduras y en revoluciones y procesos de cambio social profundo. Seguimos. ¿Cuáles son las influencias del boom latinoamericano? ¿Qué influencias tuvo para, digamos, consolidarse como tal? Las influencias del boom latinoamericano se asocian muchas veces al modernismo. ¿Qué es el modernismo? Es una estética que surge a principios del siglo XX y se intensifica en el periodo entre guerras, o sea, en la primera mitad del siglo XX. El boom latinoamericano, como lo habíamos dicho, es la segunda mitad del siglo XX, es lo que a nosotros nos compete, pero para entender esto tenemos que remontarnos atrás, hacia la estética anterior, que es el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Es una crítica a una estética anterior a el modernismo, que es el positivismo, expresado en el realismo literario. ¿Qué es el realismo literario? Es una estética que pretende ser un reflejo de la realidad. O sea, el positivismo o el realismo literario trata de reflejar la realidad tal y como es, así como lo haría la ciencia. Y el modernismo, influenciado por la aparición de nuevos actores sociales, nuevas tecnologías y teorías como el psicoanálisis, que involucraba ya otro componente de la mente humana, el componente de los sueños, del subconsciente, eh, pudieron abrir la puerta a una concepción nueva del mundo. Como dice acá, ya no es posible concebir el mundo y el arte en general desde una perspectiva únicamente descriptiva, como lo hacía el realismo literario o como lo hacía la ciencia hasta ese entonces, sino que ahora es necesario un arte que abarque otras dimensiones del ser humano y de la sociedad. Estas dimensiones las vamos a ver a lo largo de esta presentación. ¿Qué influencias aparte del modernismo tuvo el boom latinoamericano? Las vanguardias. Las vanguardias latinoamericanas eh, surgieron como una respuesta al ascenso de las clases que se oponían al sistema capitalista en crecimiento. O sea, eh, habían una clase social que estaba en oposición a un sistema capitalista que estaba devorando todo y estaba transformándose en, digamos, el modelo global de economía y de cultura en general. Esta opinión en contra, esta oposición al sistema capitalista, se mezcló con ideas de protesta de las clases trabajadoras y empezaron a sacar, digamos, técnicas narrativas de pintura y
Estas técnicas se destacaban por tener la intención de romper con los cánones artísticos imperantes hasta la época. Buscaban una nueva identidad y formas de expresar el arte. Estas nuevas formas se contradecían, o más bien renegaban de las estéticas anteriores. Trataban de hacer todo lo posible por romper con estos cánones en forma de protesta. Todo esto en un contexto obviamente de crisis. Estamos hablando de contexto de guerras mundiales que, si bien no se desarrollaron en nuestro continente, podemos saber a través de nuestra historia que sí tuvieron una repercusión importante. En la literatura, en el vanguardismo, se rompe la narrativa tradicional, se modifica la linealidad y el carácter lógico de la obra, y es donde comienza a verse ya un poquito más marcado el uso de anacronías, entre otros recursos literarios. El boom latinoamericano. Este movimiento tiene un carácter experimental y altamente político, al igual que las vanguardias también tiene un carácter crítico hacia la sociedad capitalista y hacia los regímenes totalitarios y las dictaduras que estaban surgiendo a lo largo de toda Latinoamérica. Este llamado boom es llamado como tal por la masificación y alcance mundial de las obras de este periodo, algo que algunos autores señalan como contradictorio o paradójico, siendo que los autores criticaban al modelo capitalista, y fue este mismo modelo capitalista y de industrialización que permitió que las obras de estos autores del boom latinoamericano se masificaran y tuvieran el alcance que tuvieron. Entonces podemos advertir una cierta, digamos, paradoja en cómo se llevó a cabo el boom latinoamericano. Por un lado, tenemos que se masificó, tuvo un alcance mundial, pero a la vez también era crítico de cómo se llevaba a cabo esta masificación y este alcance mundial. ¿Qué podemos decir del boom latinoamericano? Algunas de las técnicas usadas, técnicas artísticas, digamos, usadas por los autores de este periodo son el flujo de conciencia. Flujo de conciencia tiene que ver con puede extraerse influencia del psicoanálisis, como lo mencionábamos anteriormente. El hecho de que existe otra habitabilidad dentro de la conciencia del ser humano, en la cual muchas veces no se tiene un control como en nuestro estado consciente. Otra técnica son las narraciones múltiples, los múltiples narradores y poco confiables, lo que denotan una inestabilidad dentro de la narración que lo hace bastante llamativo y obviamente reniega de las estéticas anteriores y lo vuelve algo novedoso y a la vez también crítico de lo anteriormente expuesto por otros autores. Las tramas fragmentadas e historias entrelazadas también son características del boom latinoamericano, y la vamos a ver más adelante cuando veamos Cortázar. Estas se adaptaron a temas de historia y situaciones latinoamericanas, o sea, todas estas tramas fragmentadas, todas estas técnicas, los autores las adaptaron a temáticas, historias y situaciones que ocurrían y que ocurren actualmente en Latinoamérica. Se buscan nuevas formas de representar la realidad latinoamericana porque ya no es suficiente con recrear y describir esta identidad latinoamericana, ya no es suficiente como lo hizo el realismo a principios de siglo. Vimos que a principios de siglo el realismo, basado obviamente en los principios de la ciencia y de la razón, describía y digamos era un reflejo claro y sin ningún tipo de interpretación de la realidad. En este caso ya no es suficiente con describir la identidad latinoamericana, sino que ahora debería adoptarse una visión de Latinoamérica en la que deben estar presentes los nuevos elementos o los elementos propios de la mitología, el folclore y las tradiciones de esta región.
O sea, antiguamente solamente se describía cómo era la región, pero ahora estos elementos propios de la mitología y el folclore van a, digamos, reestructurar esta identidad latinoamericana para obviamente resaltar el valor de personajes y digamos temas que antes no estaban en la palestra. Estos elementos muestran una realidad latinoamericana cargada de fantasía y magia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer este cuento que se llama Un día de estos del autor Gabriel García Márquez. Ya lo vimos en la diapositiva anterior, uno de los grandes exponentes del boom latinoamericano con el que vamos a trabajar en un principio. Luego vamos a pasar al señor de acá, al señor Cortázar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer el cuento titulado Un día de estos, que está aquí en este enlace. Ustedes pinchan el enlace y se le va a abrir automáticamente en PDF. Y en su cuaderno van a realizar un comentario crítico respondiendo a la siguiente pregunta. En este cuento, ¿cómo se aprecia la crítica política y social característica del boom latinoamericano? ¿Cómo el autor plantea la crítica política y social en este cuento? Van a realizarlo en su cuaderno, lo vamos a revisar la próxima clase y con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, quedo como siempre atento a sus dudas, sus consultas, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima. Nuevamente reitero, si tienen dudas me escriben y cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chao, chao.